¿Puedo yo? Quiero decir, no. Cállate, ahí no hay ni una pizca de evidencia de Dios. Pero no todos los ateos comparten tu opinión sobre el aborto. No me importa lo que piensen. Yo sé lo que pienso. La resurrección de Jesús nunca ocurrió. Quiero decir... Bueno, esa es una afirmación, Peter. ¿Qué tal alguna evidencia? ¿Puedes entender, Peter, cómo decir eso podría parecer increíblemente arrogante? No. Peter, es muy fácil decir que no vale la pena escucharlo. Me tientas a decir eso sobre algunas de las cosas que dices, pero no lo voy a hacer, porque me parece muy importante escuchar lo que el cristianismo afirma antes de juzgarlo. Oh, Jesús. Oh, bueno. Lo has captado, Peter, acertaste. Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a mi canal ADN Fundamental, donde encontrarás análisis bíblicos, discursos claros y narraciones con propósito, pero siempre lo hacemos con nuestros ojos puestos en aquel que es la verdad, nuestro Señor Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Siempre digo que la verdad no teme ser examinada y por eso es que traemos estos temas, buscando siempre afirmarnos en nuestra fe y en nuestro caminar. En el video de hoy estaremos explorando un debate fascinante entre Dr. John Lennox, un reconocido matemático y filósofo cristiano, y Peter Atkins, uno de los químicos ateos más destacados del mundo. Veremos cómo Dr. Lennox responde con calma y claridad a los argumentos de Atkins contra la fe, abordando en preguntas como: ¿puede la ciencia refutar la creencia en Dios? ¿De dónde proviene la moralidad? Lennox combina razonamiento filosófico, datos científicos y convicción personal para mostrar que la fe en Cristo Jesús sigue siendo intelectualmente sólida. Por su parte, Atkins ofrece una crítica rigurosa desde una perspectiva naturalista. Quédate con nosotros y por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias, Dios te bendiga y escuchemos. Ciencia trata con preguntas reales. La ciencia trata con preguntas para las cuales hay evidencia. Mientras que una típica pregunta religiosa podría ser ¿cuál es el propósito del universo? La ciencia puede descartar eso como una pregunta irrelevante. No hay evidencia de que haya alguna propósito en el universo. ¿Sabes? Una pregunta importante es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Ciertamente parece que hay algo y presumimos que antes de que hubiera algo no había nada, por lo que parece ser una pregunta real. Y la ciencia tiene como objetivo un intento de responder a ese tipo de pregunta y no hay razón aparte del pesimismo para esperar que la ciencia se detenga y no responda todas las grandes preguntas reales de la existencia. Muchas gracias. Entonces, un sí enfático a la idea de que, en principio, la ciencia puede explicar todo lo que vale la pena explicar en ese sentido. Entonces, John, la misma pregunta para ti. ¿Puede la ciencia explicar todo? Te vas a sorprender de cuánto estoy de acuerdo con Peter, porque la definición de ciencia que nos ofreció, que es recopilar evidencia, hacer observaciones, si eso es lo que entendemos por ciencia y es el viejo significado de ciencia antes del siglo XIX, entonces por supuesto la ciencia puede explicar todo, porque la misma palabra explicación significa hacer observaciones y anotaciones basadas en evidencias. Entonces, mi respuesta corta es que si aceptamos la primera definición de Peter, entonces estoy completamente de acuerdo con él. La ciencia, por definición, lo explica todo. Y cuando hoy en día la gente dice que la ciencia puede explicarlo todo, no se refieren simplemente a hacer observaciones y comparar notas en absoluto. Por ejemplo, que se aplicaría a cualquier examen histórico o forense. Y mi fe como cristiano se basa precisamente en el tipo de razonamiento científico que Peter nos ha presentado. Permítanme decir, por cierto, que desde la perspectiva cristiana, Lucas, el autor del tercer evangelio, nos dice que eso fue exactamente lo que hizo con su método. Consultó a personas, hizo observaciones y luego las unió. Entonces, llamaremos a eso ciencia 1. Lo que está en juego hoy, por supuesto, es la pregunta: ¿pueden las ciencias naturales responder cada pregunta? Y ahí creo que ese simplemente no es el caso. El ganador del premio Nobel, Peter Medawar, dijo: hacemos un flaco favor a la ciencia
la ciencia natural, si pensamos que puede abordar cualquier pregunta, y se refirió a las preguntas básicas de Karl Popper, las preguntas de un niño, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? La ciencia natural no responde preguntas como esas. Y Medawar agregó que es a la religión, la filosofía y así sucesivamente a donde debemos ir para responder esas preguntas. Creo que la ciencia es inmensamente poderosa, es inmensamente emocionante y descubre una gran cantidad sobre nuestro universo. Pero tengo un problema al ir demasiado lejos. Soy matemático y estoy bastante interesado en la lógica. Y ya sabes, si decimos que la ciencia puede explicar todo o que la ciencia es el único camino hacia la verdad, como a menudo se dice, bueno, eso no es una declaración de ciencia. ¿Sabes? Es una declaración de creencia y por lo tanto, si es verdad, es falso. Tal vez sea muy temprano en la tarde para lógica como esa, pero hay un gran problema lógico. Para resumir mi posición, la ciencia es poderosa. Sus metodologías son extremadamente importantes. También en el ámbito de la historia, la ciencia forense y en el ámbito de la religión, pero voy a ser cuidadoso aquí, porque Peter tiene razón muy a menudo en su crítica de la superstición, de la mitología y las tonterías. Y la ciencia ha ayudado a eliminar algunas de las cosas sin sentido que a veces las personas religiosas profesan. Pero lo que realmente me hace, en cierto sentido, estar muy a favor de la fe cristiana es que desde el principio afirma basarse en la evidencia. Y la pieza central de evidencia es, por supuesto, como probablemente sabes, la resurrección de Jesucristo. Así que creo en la metodología de Peter, la uso todo el tiempo, pero de alguna manera él siente que un cristiano como yo no usa esa metodología dentro de mi propia fe cristiana. Punto final. Creo que la explicación, ¿puede la ciencia explicar todo? Necesitamos desglosar lo que queremos decir con la palabra explicación. Por ejemplo, la ley de la gravedad no explica la gravedad, dice, nos proporciona matemáticas maravillosas que nos permiten calcular la forma en que los cuerpos pesados se mueven en relación unos con otros. Pero incluso cuando decimos que la ciencia explica, a menudo no lo hace de manera completa. Y solo quiero introducir una analogía muy simple en esto que encuentro bastante útil. Sobre hervir agua. ¿Cómo explicarías hervir agua? Bueno, puedes explicarlo hablando sobre la conducción de calor y la agitación de las moléculas de agua. También puedes decir que el agua hierve porque me gustaría una taza de té. Ahora, esas dos explicaciones son muy diferentes. No conflicto, se complementan. Una es una explicación científica, natural científica, pero la otra es una explicación en términos de la intención y propósitos de una gente. Y Peter dijo claramente que la ciencia no se ocupa de ese tipo de propósito, pero eso no significa que ese tipo de propósito no exista. De hecho, la gente ha estado disfrutando del té durante milenios antes de saber algo sobre la teoría del calor y la física. Así que lo que quiero decir es esto. La explicación de Dios es diferente de la explicación científica. Dios no compite más con la ciencia como una explicación del universo que Henry Ford compite con la física como una explicación del automóvil. Bueno, gracias. Grandes declaraciones introductorias de ambos. Bueno, hay muchas tonterías que eliminar, francamente. Esta puede ser la frase de la noche. Sí. Vamos a lo que llamaste el núcleo de tu enfoque, que es que la resurrección de Jesús nunca ocurrió. Quiero decir, bueno, eso es una afirmación, Peter. ¿Qué tal alguna evidencia? Bueno, ¿qué tal alguna evidencia de que realmente sucedió, aparte de personas que están escribiendo evangelios 80 años después del evento del que supuestamente están hablando? No, por supuesto que no sucedió. ¿Cómo podría suceder? Y la ciencia creo que incluso podría llegar a decir, simplemente no podría suceder. Cuando tienes un cuerpo muerto, se descompone de inmediato. No hay manera de que se reconstituya de alguna manera. Es absurdo y acepto que es el fundamento de la fe cristiana. Eso no significa que sea verdad. Así que dejemos eso de lado como algo que simplemente no tiene evidencia. En absoluto, de ninguna fuente creíble.
Bueno, antes de descartarlo, escuchemos una respuesta de John, porque obviamente este es un tema importante. Sí, ¿qué cuenta como evidencia y cuáles son las suposiciones hechas? En efecto, supongo que argumentarías que la ciencia no puede explicar la resurrección, pero... No argumentaría de esa manera. Diría que la ciencia no puede prohibir una resurrección, porque verá, la ciencia procede descubriendo las regularidades a lo que la naturaleza funciona y ha hecho un trabajo muy impresionante. Y el hecho de que sabemos que los cadáveres no se levantan normalmente, eso es una ley de la naturaleza en ese sentido, significa que reconocemos que algo muy especial sucedió, si es que sucedió. Pero el punto es este. Como C.S. Lewis hace tiempo contó una pequeña analogía. Si me quedo en un hotel esta noche, pongo 100 libras en un cajón y hago lo mismo mañana por la noche, hay 200 libras en él, 1 más 1 igual a 2. Si en la tercera mañana encuentro 50 libras, ¿qué digo? Que se han roto las leyes de la aritmética o las leyes de Inglaterra. Claramente digo que se han roto las leyes de Inglaterra. ¿Cómo lo sé? Porque las leyes de la aritmética no se han roto. Es nuestro reconocimiento de lo que normalmente ocurre. Eso nos ayuda a ver una excepción. Ahora bien, si yo afirmara que el cuerpo de Jesús resucitó por procesos naturales que ocurren en la tumba 5 minutos antes de que sucediera, sí, eso estaría mal, pero no estoy afirmando eso. Lo que los cristianos afirman es que el Dios que creó el universo y construyó las regularidades, en él es capaz, no. Pura especulación. Terminará su argumento. Es especulación. Bueno, escuchemos y luego respondes. Peter, es muy fácil decir que no vale la pena escuchar. Me tientas a decir eso sobre algunas de las cosas que dices, pero no lo voy a hacer porque me parece que es muy importante escuchar a lo que el cristianismo afirma antes de juzgarlo. Y lo que se afirma es que el Dios que crea el universo y lo sostiene no está sujeto a leyes como si fueran leyes de un país. Él estableció las regularidades y puede introducir un nuevo evento en las afirmaciones, y con esto termino, que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos con una entrada de poder colosal. Ay, Jesús. Bueno, lo tienes, Peter. Significa, bueno, esa es la afirmación al final del día. Pero quiero decir, esto es, sabes, todos saben aquí que eso es un disparate. Sabes, lo que estás inventando es una gente que puede hacer lo que quiera, él o ella quiera. Eso es lo que se tiene que decir hoy en día. Y así estás. Es la manera más perezosa de explicar las observaciones. Pero el punto es, mientras me siento aquí y leo tus libros sobre la explicación de la química y todo ese tipo de cosas, digo que esto es maravilloso. Esto no contradice la explicación de Dios, porque la explicación de Dios está diciendo que tú, como químico, solo tienes un universo para estudiar, porque Dios lo creó en primer lugar. Pero él no está compitiendo. De hecho, curiosamente, los primeros capítulos muy tempranos de Génesis, Dios manda a los seres humanos nombrar a los animales. Él inicia la taxonomía, que es la disciplina intelectual básica. En otras palabras, él dijo, ve y haz ciencia, y lo encontrarás completamente fascinante. Así que creo que estás discutiendo con un Dios de paja, y no con un hombre de paja. Y luego Tú no sabes si Dios estaba comenzando ciencia. Podría haberse aburrido tanto con su creación que quiso entretenerlos. Y entonces ¿quién está especulando ahora aquí? Yo soy. Sí. Creo que cualquier especulación que use la palabra Dios es intelectualmente corrupta. Quiero decir, pero esto es absurdo. No hay Dios. Quiero decir, cállate. No hay ni una pizca de evidencia de Dios. El hecho de que en el corazón de la biología esté la palabra más larga que hemos descubierto, el código genético, es nuevamente consistente con que este universo es un universo basado en palabras. En el principio era el verbo, todas las cosas fueron hechas por él. Así que veo evidencia de inteligencia racional por todas partes. Ciencia, pero veo que la cosmovisión alternativa, el ateísmo, socava eso, aunque percibe la misma inteligencia racional. Y así como poder explicativo a ese nivel, pero tú, verás, dije que el cristianismo no es puramente una filosofía. Y si Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos, entonces eso abre enormes posibilidades de encuentro personal en mi vida ahora. Y
La razón por la que creo que el cristianismo es verdadero es porque el cristianismo es comprobable. Oh, tonterías. ¿Cómo se puede Bueno, probar? Peter, déjame enfrentar eso directamente. Cristo dijo, te alza, sei per Bueno, ya lo dijo, pero adelante. Ajá, Cristo dijo que si una persona consideraba la evidencia y llegaba a creer que Él era Dios encarnado, que moría en una cruz para dar perdón y traer paz con Dios. Bueno, podemos probar eso. Lo he probado y he visto a cientos de personas probarlo. Quiero decir, tomemos un ejemplo. Estaba dando una conferencia en Harvard hace un tiempo ante un par de miles de personas y cuando terminé, un joven estudiante chino se levantó y dijo, mírame. Así que lo miramos y dije, ¿por qué deberíamos mirarte? Él estaba absolutamente radiante. Dijo, deberían mirarme porque hace 6 meses vine a una conferencia que diste en la Universidad Estatal de Pensilvania. Yo estaba en la fin. Mi vida era un completo desastre y algo que dijiste desencadenó una búsqueda. Y empecé a leer el Nuevo Testamento por mi cuenta y me convertí en cristiano. Y solo mira a mí ahora, damas y caballeros, he visto eso suceder no una vez ni dos, sino docenas de veces. Y cuando ves la adicción a las drogas transformarse en la comida sobre la mesa, cuando ves relaciones rotas, reparadas, y preguntas a la gente, ¿qué te pasó? Y ellos dicen de varias maneras, me hice cristiano, tuve un encuentro con Cristo. Comienzas a unir 2 y 2 más 2 son 4. Y no estaría aquí ni un nanosegundo si no creyera que esas promesas que Jesús hizo realmente pueden cumplirse en la vida de una persona hoy. Y eso es inmensamente importante para mí, la posibilidad de probar la relación cristiana con Dios. Es el tipo de comprobabilidad que deberías dejar a los psicólogos y psiquiatras, creo. Pero no me molestan los psiquiatras. ¿Qué quieres decir con dejárselo a ellos? Bueno, porque ellos entenderán por qué estas personas han encontrado el consuelo. Aceptemos que puede ser consuelo. Pero eso no prueba que está equivocado, Peter. Usando tu argumento, el hecho de que el cristianismo traiga consuelo no es evidencia en contra. Bien podría ser evidencia a favor. Si trajera incomodidad y arruinara las vidas de las personas. Realidad, hubo bastante incomodidad. Pregúntale a Juana de Arco, por ejemplo. Estás planteando otra pregunta y soy irlandés. Soy muy sensible a esa pregunta. Y podría entrar en eso si quieres. No necesito un agente detrás de esto, a menos que ese agente sea infinitamente indolente, infinitamente anárquico o infinitamente ignorante, lo cual no creo que le atribuirías esas cualidades a tu Dios. Así que no necesito un Dios para explicar este mundo. Nosotros, obviamente, no tenemos tiempo para entrar en la plenitud de lo que escribiste en ese libro, pero la frase que realmente me impactó del libro fue cuando dijiste en varias ocasiones, nada se convirtió en algo. Esa era la manera en que el universo, que es claramente algo, surgió de la nada. Ahora, esto fue mencionado por ti antes, John. Bueno, me suena a disparate. Y ya sabes, Peter, ¿qué quieres decir con nada en ese contexto? Me refiero a la ausencia de espacio-tiempo. ¿O te refieres a lo que nosotros, la mayoría de nosotros, entendemos por la ausencia de todo? Eso es lo que quise decir. Está bien, de acuerdo. Bueno, estoy muy interesado en la nada. De hecho, doy conferencias sobre la nada estos días. Sí. Y tuve la oportunidad de entrar en una discusión como esta y estaba rodeado de expertos, probablemente el cosmólogo más famoso del mundo. E hice algo que usualmente nunca hago. Dije, me gustaría hacer la primera pregunta. Así que dije, Alan, mira, hay allá afuera mucho ruido por nada y quiero hacerte una pregunta. Cuando tú como cosmólogo usas la palabra nada, ¿quieres decir lo que todos nosotros entendemos como ausencia de cualquier cosa? Él dijo, no, no es así. Bueno, estaba equivocado. Debería. Bueno. Porque si hubo una creación, vamos a intentar hablar en tu tipo de lenguaje. Si hubo una creación, entonces presumiblemente lo que ahora experimentamos fue precedido por la ausencia de algo. Y supongo que podemos llamar a la ausencia de algo nada. Así que presumiblemente en la creación, de alguna manera, absolutamente nada cambió a algo. Es eso. Por principios de indolencia e ignorancia y... No, esos vienen después. Oh, ya veo. Necesito leer esto, verás, Peter. Lo siento, me cortaste. Pero creo... No,
Déjame hablar déjame primero. terminar. Entonces, supuestamente piensas que si no había absolutamente nada y eso se convirtió en absolutamente algo, habría un agente involucrado en causar eso. ¿Es esa la creación? No lo diría exactamente así. ¿Cómo lo harías? Diría que el universo proviene de nada física, pero no proviene de nada. Dios no es nada. De hecho, tenemos todo al revés. Tendemos a pensar en parte debido a la manera en que somos educados en términos de ciencia, que la masa, la energía y el material son lo básico del universo, por supuesto. Ahora hemos llegado a que la nada es lo básico. Lo que quiero decir sobre eso es que no lo creo. Pero en segundo lugar, Dios no es físico, Dios es espíritu. Y lo fundamental en el universo es mente y espíritu, no es material. Entonces, si pudiera terminar, el universo viene de nada. Físico, pero no viene de la nada. Viene de Dios que lo creó. Hágase la luz y hubo luz. Y esa es mi posición. ¿Y no es una posición que crees que entra en conflicto con la ciencia que conocemos, el En Big Bang? absoluto, el Big Bang es maravilloso porque simplemente nos dice que hubo un comienzo y la ciencia alcanzó a la Biblia, con la Biblia en los años 1960, porque la ciencia estuvo ligada a Aristóteles durante siglos, creyendo que había un universo eterno. Ahora creemos en un comienzo. Ya sea que te refieras al comienzo del multiverso o del universo, realmente no importa porque los últimos teoremas matemáticos de Good, el hombre que acabo de mencionar, Balanchine y Borde, dicen que hay un comienzo absoluto. Así que la Biblia lo ha dicho durante Ahora, siglos. creo que estás dispuesto a conceder esta idea de un comienzo absoluto, Peter, pero para ti. Con cautela. Quiero decir, podría ser que el tiempo sea circular y que solo veamos unos pocos miles de millones de años y parezca recto, pero estoy dispuesto a aceptar que bien podría haber habido un comienzo. Pero tu opinión es que antes, bueno, si puedes hablar de algo anterior, que allí no había nada y que algo surgió de la nada. Obviamente, muchas personas dirán que eso suena como una contradicción de términos. Bueno, ya que tenemos algo y originalmente no había nada, entonces yo creo que debe ser cierto que nada se convirtió en algo. Pero de lo que debes tener mucho cuidado No es una cuestión de que nada se convierta en algo, pero lo que me gustaría decir es, en mi examen de lo que la gente cree que es la nada, están Stephen Hawking, está Lawrence Krauss, y habiendo leído todos sus libros, descubro que la manera en que obtienen algo de la nada, no están diciendo que lo haces tú, Peter, porque necesito investigar tu libro, pero es redefiniendo nada, lo cual es una evasiva muy ingeniosa. Lawrence Krauss, alrededor de la página 5 de su libro, Un universo de la nada, dice esto, porque algo es físico. Nada debe ser físico, incluso especialmente si lo defines como la ausencia de algo. Bueno, eso es tu disparate. Sí, creo que eso es un disparate. Oh, eso es genial, ¿no es Estoy así? de acuerdo con lo que dices, Richard. Pasemos a algunas preguntas. Ha sido muy divertido estar en medio de esta conversación, pero nos han enviado muchas preguntas por mensaje de texto, así que realmente debemos responder a algunas de ellas. Creo que esta es realmente interesante. ¿Qué nueva evidencia sería suficiente para que los oradores adoptaran la opinión opuesta? Así que, si tal vez te lo pregunto primero a ti, Peter. ¿Hay algún tipo de evidencia que John podría presentar que realmente te haría cambiar de opinión y pensar que tal vez sí hay un Dios? Creo que eso es muy interesante. Me he hecho esa pregunta anteriormente. ¿Sabes? ¿Hay alguna evidencia que me haría cambiar al campo de la creencia? Y simplemente no puedo pensar en ninguna. Creo que si me digo a mí mismo que estoy de acuerdo con alguna evidencia, entonces eso demuestra que simplemente me he vuelto loco. Correcto. Entonces, es una pregunta seria, pero no creo que pueda haber ninguna evidencia. ¿Estás diciendo que tu posición es infalsificable en ese sentido? Sí, porque incluso si estuviera parado, ya sabes, al pie de una cruz y viera la resurrección ante mis propios ojos, lo atribuiría a una alucinación. Es una extensión del argumento de David, es una extensión del argumento de David Hume. ¿Quieres comentar primero sobre el hecho de que para Peter literalmente no hay nada que pudiera convencerlo de que... Bueno, estoy muy interesado en lo que dijo al final, que él creería que fue una alucinación y me mencionó antes que los psicólogos trabajarían en lo que digo, pero trabajarían en lo que él dijo. Y una de las evidencias de la resurrección de Jesús en realidad es una obra en la que han trabajado psicólogos.
hecho al señalar que no pudo haber sido una alucinación. Fue visto por más de 500 personas a la vez, a diferentes horas del día o de la noche, y todo este tipo de cosas. Pero hay cosas que me harían cambiar de opinión. De acuerdo. Y me uno a Pedro. Si pudieras darme evidencia de que escritores del Evangelio, por ejemplo, como Lucas, no eran auténticos, si pudieras darme evidencia de que hay una explicación realmente convincente de que Jesús no resucitó de entre los muertos, si pudieras mostrarme eso, todas las experiencias que he tenido en la vida con mi familia y con otras personas que definitivamente atribuiría a la actividad de Dios, entonces estaría dispuesto a considerar. Pero esas evidencias acumuladas en mi vida son tan grandes que no creo que sea probable que ocurra, pero tengo que estar abierto a eso. ¿Por qué? Porque ven, damas y señoras y señores, porque vengo de un país muy religioso, fui acusado y esta noche me han acusado de lo mismo, de por supuesto que crees esas cosas, eres irlandés. Es la vieja explicación freudiana. Entonces, ¿qué he hecho? He pasado toda mi vida abriendo mi compromiso cristiano a lo contrario. Es exactamente lo que estoy haciendo esta noche. Y he pasado mi vida haciéndolo, mucho de ello en Rusia, por cierto, donde encuentras ateísmo realmente fuerte. Y haciendo eso, cuestionando constantemente mi propia posición, ha confirmado mi posición. Ahora, Peter, ¿tú cuestionas constantemente tu propia posición? No veo ninguna razón para hacerlo. Sí, bueno, veo una gran razón para hacerlo porque no quiero ser engañado. Pero veo en ti un ejemplo de poder, del condicionamiento cultural que ocurre durante la infancia. Bueno, Peter, yo podría argumentar lo mismo. Verás, el argumento freudiano que dice que la religión es una realización de deseos funciona brillantemente si no hay Dios. Pero verás, yo querría argumentar que si hay un Dios, el ateísmo de Peter puede igualmente explicarse como cumplimiento de deseos, el deseo de nunca tener que encontrarse con Dios. El argumento freudiano no aborda la pregunta básica, ¿hay un Dios o no? Así que yo simplemente pienso que... A veces quiero entender el funcionamiento del mundo de este lado de la tumba. Yo también. Parece que tú quieres entenderlo del otro lado. Pero, ¿por qué no tener ambos, Peter? Es un universo más grande que solo este lado de la tumba. Porque no hay nada al otro Pero lado. eso es solo una afirmación. No, es la falta de evidencia. Bueno, pasemos a otra pregunta. Esta es muy interesante. Soy un científico y ateo de larga data. Aceptando el desafío como científico de seguir la evidencia a donde conduce durante muchos años, me he convencido de que hay buena evidencia que apunta hacia un creador todopoderoso, trascendente y atemporal. Pero no puedo conciliar esto con cómo me siento. Mis instintos, mis emociones dicen que no puede ser, es imposible. ¿Alguno de ustedes cree que es posible resolver tal disonancia? ¿Cómo desde cada perspectiva procederían? ¿Se sienten atraídos en ambas direcciones? Esto es absolutamente intrigante para mí, porque esta mañana recibí una carta de una persona muy educada, con un doctorado que está haciendo una investigación muy avanzada y que me hizo exactamente la misma pregunta. Exactamente la misma pregunta. Viene del ateísmo tipo Dawkins, y ahora se siente terriblemente tironeado y preguntándose, esto se siente tan extraño, ¿cómo puedo resolverlo? Mi actitud hacia eso es, tómate tu tiempo, habla con otras personas, otros cristianos, tus amigos, descubre qué los motiva y lee tanto como puedas, lleno de preguntas, algo como el Evangelio de Juan, y así sucesivamente. Y creo que eventualmente uno puede resolver estas preguntas, pero está claro que muchas personas sienten como esto, y creo que es maravilloso si llegas tan lejos, y en un sentido se pueden resolver, pero con muchas de estas cosas, el problema que tenemos, especialmente en nuestra cultura contemporánea, es el tema del compromiso. Verás, el escepticismo es algo maravilloso. La palabra griega significa examinar desde la distancia, y algunos de ustedes estarán examinando compañeros desde la distancia, pero saben también como yo que para tener una relación significativa tienes que renunciar a tu distancia. Si quieres conocerme, tarde o temprano tendrás que renunciar a tu distancia y yo tendré que renunciar a mi distancia, pero si somos sensatos, no lo haremos sin evidencia. Y así es una cuestión de ese mayor compromiso de todos, como creo que es con Cristo. Dar ese paso de compromiso es para algunas personas difícil,
pero es al final la única manera de probar si la cosa funciona. ¿Tienen algún consejo para este ateo de larga data que dice sentirse de repente dividido? Sí, es como el de Don, pero tiene un enfoque ligeramente diferente. Pensé que podría. Es aferrarse a su compromiso, pero es aferrarse a su compromiso con la racionalidad. Por supuesto, también querría que mantuviera su compromiso con la racionalidad. Tú no puedes ser racional y Tampoco cristiano. yo. Y fue... Porque todos ellos son, sí, Peter, sí, tengo una respuesta. ¿Qué le dices a un físico ganador del premio Nobel que es cristiano? Crece. Ahora, entre 1900 y 2000, el 65% de los ganadores del premio Nobel fueron cristianos. Sí. ¿Puedes entender, Peter, cómo decir eso podría parecer increíblemente arrogante? No. Vamos a otra pregunta. Quizás empezarás con esta, John. ¿Por qué Dios crearía ateos? Siento bastante fuertemente sobre esto, que lo maravilloso de la manera en que estamos hechos como seres humanos es que Dios nos ama lo suficiente como para darnos verdadera responsabilidad para que nuestras decisiones y nuestras elecciones morales estén llenas de significado. Si dices que Dios crea cristianos o ateos, terminas con una especie de situación robótica donde simplemente somos marionetas en un hilo, y no creo que eso se corresponda de ninguna manera con un Dios que se revela en Cristo. Creo que hablar de dioses crea ateos. Hablar sobre Dios crea ateos, como que una vez que la gente empieza a investigarlos se vuelven Sí. ateos. Bueno, así debería ser. Cuando ven el mal que la creencia en Dios trae al mundo. Bueno, esa es una. Eso abre otra pregunta interesante. Aquí hay alguien que pregunta, ¿estás de acuerdo en que la ciencia da hechos y la religión da valores? ¿Qué dices a eso, Peter? Bueno, no sé qué son los valores, ¿no? Francamente, creo que estamos hablando de valores morales. Supongo que eso es si la lo ciencia puede iluminar la moralidad y cuestiones de comportamiento moral y demás, y creo que puede, porque nos comportamos de maneras que están reguladas por la infraestructura surgido a través de la evolución. Quiero decir, es realmente nosotros, quienes hemos estado en esta tierra por, digamos, 4.000 millones de años o algo así, hemos evolucionado hasta convertirnos en nosotros y hemos encontrado formas de comportarnos y llamamos a eso nuestros preceptos morales actuales. Pero, ¿considerarías la pregunta del hecho de que la religión podría ser un factor que ayuda a las personas a desarrollar esos valores morales, incluso si piensas que en última instancia tiene que... Yo podría ser pensar al revés. Yo imagino que, yo sospecho que mucho de lo que Jesús dijo o se dice que dijo fue diseñado a posteriori para hacerlo parecer un tipo muy simpático, y probablemente lo era, si es que de hecho existió Así que yo creo, sabes, la Biblia es una especie de colección, es un manual para atravesar la vida más. La misma pregunta, supongo, entonces, John. Esta moralidad, primero, supongo, respondiendo a Peter, ¿puede explicarse simplemente como un tipo de cooperación evolutiva produce? No lo creo. Creo que puede basar prácticamente cualquier tipo de moralidad en teorías de la evolución. Si tomas la naturaleza roja en diente y garra y la supervivencia del más apto, terminarás en Auschwitz. Pero fui más allá de eso. Dije, estaba lleno de la leche de la bondad humana. Bueno, viene de la consternación. Estaba a punto de decir, Darwin favoreció a las hormigas, y si observas a las hormigas puedes obtener un buen argumento para el altruismo y la cooperación. Puedes construir cualquier tipo de moralidad basada en el comportamiento animal que desees. Mi opinión es que no se puede obtener moralidad de la ciencia. La ciencia puede comentar sobre ello. La ciencia puede decirte si un feto siente dolor, por ejemplo, pero no puede decidir la moralidad de lo que haces con ese feto. No, pero puede entender. Puede entender. Y no estoy diciendo que pueda hacer predicciones ni nada por el estilo. Pero creo que puede entender las raíces de la moralidad. No estoy seguro de que pueda. Es mucho mejor entender las raíces de la moralidad a través de la investigación científica, que incluye antropología, etología y así sucesivamente, que simplemente adherirse a una colección de cuentos populares, tal como se escriben en varios... Bueno, todo esto es pura especulación, pero si vuelvo a la
la cuestión de la moralidad y la ciencia, Einstein señaló una vez que se puede hablar de los fundamentos éticos de la ciencia, pero no se puede hablar de los fundamentos científicos de la ética. Richard Feynman, quien ganó el Premio Nobel de Física, señala que las leyes de la naturaleza no vienen acompañadas de reglas sobre lo que deberíamos hacer con ellas. La evolución sí lo hace, y la etología lo hace, la psicología lo hace, la filosofía lo hace, y todo esto. Pero decir que la evolución lo hace no es diferente de decir que Dios lo hace, es solo poner una etiqueta en... Una no explicación, pero permíteme llegar a esto, Peter. Has deslizado una o dos cosas que me inquietaron, y una de ellas fue si Jesús alguna vez existió. Ahora estás interesado en la ciencia y la evidencia. No conozco, y he leído la mayoría de ellos, un historiador antiguo en el mundo que cuestionaría no solo la existencia de Jesús, sino los hechos básicos de su vida y demás. Las personas que estudian estas cosas, y me preocupa cuando una persona como tú dice, si es que alguna vez existió, porque la evidencia está ahí de que sí existió. Deberías leer más ampliamente de lo que claramente has hecho. Quiero decir, hay muchos académicos que han cuestionado la existencia histórica. Sí, y si puedo decirlo, Richard Dawkins citó a uno de ellos. Dawkins sí cree que Jesús existió, pero dice que se puede argumentar bien que Jesús nunca existió, y menciona al profesor Wells de Londres. No le dijo a nadie que este es un profesor de alemán, no un historiador antiguo. Así que me temo que he leído tanto historiadores ateos de la antigüedad, cristianos, agnósticos, todos los demás, básicamente están de acuerdo en esto. Así que me parece que si estás interesado en hacer observaciones y notas y en la ciencia en ese sentido general, entonces la existencia de Jesús está establecida científicamente, está establecida racionalmente por la ciencia histórica. No sé qué porcentaje pondría en eso. Tal vez 80%, cierto. Pero no creo que sea 100%. Bueno, hablemos de una pregunta que se relaciona con esto. Alguien preguntó, ¿por qué John cree específicamente en el Dios cristiano? ¿Qué hay de otras religiones? Y otra persona hizo una pregunta similar. ¿Cómo se decide entre las miles de religiones disponibles sin usar un método confiable como la ciencia? Entonces, ¿por qué tu Dios y no otro, John? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión en primer lugar? Esta es una pregunta bastante delicada, pero la única forma en que puedo abordarla es mediante el método de investigación racional de Peter. Y ves, a un nivel, tomemos las tres religiones monoteístas, pero antes de decir nada, esto es importante, me has oído decir claramente que creo que tú, cualquiera que sea tu creencia, estás hecho a la imagen de Dios y por lo tanto tienes un valor infinito. En segundo lugar, me has oído decir que creo que hay un elemento común en la moralidad. Así que cuando me planteas las preguntas de otras religiones, por favor, entiende que no estoy criticando tu moralidad, eso es muy importante, ni estoy criticando tu valor. Me están haciendo una pregunta racional. ¿En qué te basas para elegir? Así que te lo diré. Aquí hay uno. Niveles, las tres grandes religiones monoteístas, su actitud hacia la resurrección, perdóname Pedro si lo menciono de nuevo, perdona el juego de palabras, no fue intencionado, Mis amigos judíos creen que Jesús murió y no resucitó. Mis amigos musulmanes creen que Él no murió. Yo creo que Él tanto murió como resucitó. Esas tres cosas no pueden ser históricamente correctas simultáneamente. Así que tenemos que hacer investigaciones exactamente de la misma manera en que investigamos cualquier evento en historia. No podemos repetirlo para ver qué ocurrió, pero podemos hacer una inferencia a la mejor explicación y todo lo que puedo decir. Y la respuesta corta es, he hecho esa investigación muchas veces y llegué a la conclusión de que la explicación cristiana es verdadera. Pero hay una segunda explicación y es esta. A menudo me pregunto, viajando por el mundo como lo he hecho, pregunto a personas de diferentes religiones qué quieren decir con un religión. Y usualmente mencionan algo como Universidad de Southampton. En el siguiente sentido, tienes un examen de ingreso a la universidad y entras. Y luego estás en camino o en la senda y estás siendo enseñado por encantadores profesores y después enfrenta el juicio final, que se llama finales. ¿Lo reconoces? Bien. Ahora, en el camino, en tu camino, los profesores, por muy amables que sean, no pueden garantizar que vas a pasar al final. ¿Por qué? Porque el principio básico de un curso universitario es el mérito.
Ahora, muchos de mis amigos, cuando les pregunto sobre la religión, incluyendo el cristianismo, dicen, eso es, hay una ceremonia al principio, quizás realizada de niño o adulto, luego estás en el camino o el noble sendero óctuple o lo que sea, el Tao, la enseñanza, y luego te enfrentas con una evaluación final. Pero los maestros, los gurús y todos los demás, los sacerdotes, no pueden garantizar tu aceptación en ese juicio final. Creo que puedo proporcionar, o pensé solo un que poco. habías terminado. No, creo que John aún no ha llegado al remate. Todavía no he llegado al remate. El cristianismo, si eso es lo que es la religión, el cristianismo no es una religión. Por una razón muy sencilla. En el cristianismo la aceptación viene al principio, no al final. Ahora, mencioné eso brevemente en el camino esta noche. Y esta es una diferencia espectacular que yo, mientras estoy aquí sentado, no he llegado al juicio final, pero sé que estoy aceptado. ¿Por qué? Porque soy muy bueno. No. Por lo que Cristo ha hecho. Y la esencia absoluta de lo que significa ser cristiano es que he confiado en Él, que lo que hizo en la cruz. Ahora, esto puede parecer un misterio para ti, pero déjame decir lo que es, que lo que hizo allí significa que puedo ser aceptado al comienzo del viaje. Eso hace una diferencia espectacular. De hecho, no lo harías si fuera una cuestión de matrimonio. Imagina que le propongo matrimonio a una chica y le digo, mira, aquí tienes un libro de cocina, hay reglas en él, síguelas bastante bien durante los próximos 40 años y luego te aceptaré. Bueno, ella me tiraría el libro a la cara. Pero eso es lo que muchos de nosotros pensamos de Dios. No me extraña que la gente abandone la religión, en mi opinión. ¿Has terminado? Porque se convierte en un esfuerzo servil tratando de merecer aceptación cuando Cristo está preparado para dar su salvación como un regalo gratuito. Así que no estoy haciendo esto esta noche, por ejemplo, para ganar puntos con Dios. Lo hago porque Dios me ha aceptado y esa es la maravilla del cristianismo para mí. Si puedo ayudar a John con una respuesta más concisa sobre por qué es cristiano, es simplemente porque fue criado en Irlanda. Pero Peter, eso es absurdo. Eso es decir que porque das un origen genético para mí, eso explica todo lo que hago. No, es una condición cultural. Pero el punto es, Peter. Y también he conocido a muchos ateos del norte de Irlanda. Hay muy pocos. Siempre hay excepciones, pero Peter, he experimentado una y otra vez personas cambiando su cosmovisión, lo cual muestra que no es culturalmente dependiente. Esa fue una de las preguntas importantes. Muestra que para mí. estás particularmente contaminado por tu crianza. Bueno, es muy amable de tu parte decir eso. O sea, ha sido una noche interesante. Estamos como necesitando concluir. ¿Hay algo final que nos gustaría decir para cerrar la noche antes de que nos vayamos por caminos separados? ¿Quieres comenzar, Peter? Ajá. Bueno, la ciencia es aunque el camino de la verdad y la vida. Debemos estar orgullosos, como lo dije al principio, de que de alguna manera, a través de la colaboración y la mentalidad abierta y la matematización y la observación, estamos ahondando en el funcionamiento del mundo, en, si se quiere, el tejido de la realidad y respondiendo a todas las grandes preguntas del ser. Deberíamos estar orgullosos de que nosotros, los simios que hemos descendido de los árboles, hemos llegado tan lejos intelectualmente. Y aunque reconozco que la creencia religiosa es un componente de eso, viaje, estamos saliendo de ese capullo y tomando el control del páramo. John, ¿pensamientos finales? La ciencia es maravillosa. Pero el Dios que nos dio un mundo en el cual se puede hacer ciencia es aún más maravilloso. Y estoy muy agradecido de que no sea un conjunto abstracto de disciplinas intelectuales, pero una persona que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Podemos dar un aplauso para ambos.